Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 13 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar ahora de alimentación, porque Justicia Alimentaria ha dado a conocer un estudio que ha hecho sobre la presencia de aceites minerales derivados del petróleo en la alimentación diaria, en productos que encontramos en los supermercados. En los próximos minutos vamos a hablar de las conclusiones de este estudio, así como las medidas, por otro lado, que reclama esta entidad para proteger a los consumidores. Vamos a hablar con Javier Guzmán, que es director de Justicia Alimentaria. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, este informe de ustedes, del Observatorio de Corporaciones Alimentarias OCA de Justicia Alimentaria, tiene como fin visibilizar una problemática desconocida en la industria alimentaria que seguramente algunos oyentes ahora, cuando hayan hablado de hidrocarburos en la comida, les habrá sorprendido. Sí, bueno, es desconocida relativamente en Europa y en algunos países de Europa es muy conocida. La verdad que en España pues apenas ha llegado a los medios de comunicación y a la población, y es el tema de, nosotros decimos, la marea negra oculta, son los hidrocarburos, son los aceites minerales que están presentes en muchos de los alimentos procesados que estamos ingiriendo y que, bueno, que son compuestos químicos básicamente derivados del petróleo y que realmente estamos consumiendo y tienen una importancia en la salud y sobre todo en la de los menores, ¿no? Uh-huh. Una pregunta, ¿cómo llegan estos aceites minerales a la comida, a los alimentos? Mira, la cosa es que en realidad son dos tipos de aceites, son derivados del petróleo, y las dos maneras que las que entran es o bien como aditivos directamente, e incluso en los embalajes, en las latas, este aceite blanco que se llama, que se utiliza, que está en contacto con los alimentos, y también su procesado, a veces en los adhesivos, en plásticos, en latas, cuando se hace el recubrimiento de quesos. Bueno, hay una serie de aditivos que se utilizan incluso dentro de los propios alimentos, y luego otros que vienen por la contaminación en el procesado de los alimentos, bien porque tocan aceites, bien porque tocan maquinaria, tocan igual suelos contaminados, o tienen almacenamientos incorrectos o lubricantes, y esto al final entra en los alimentos, se queda allí, y realmente lo que se sabe en las últimas décadas es que, bueno, lo estamos consumiendo y que genera obviamente impactos en la salud, y que está muy diseminado en muchos alimentos que son de uso común. Uh-huh. ¿Y ya hay estudios sobre cuáles serían esos impactos en la salud de las personas? Sí, hay estudios desde hace ya años y, como te decía, hay dos tipos de aceites minerales, uno que se llama MOS, y otro que se llaman los MOA, los aromáticos. Los más graves, como si dijéramos, o de más importancia, son estos últimos, los MOA, los famosos hidrocarburos aromáticos, que esto lo que ocurre es que la propia Unión Europea, a través de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la propia Agencia contra el Cáncer de la OMS, dictamina que son genotóxicos. Eso quiere decir que son cancerígenos, que probablemente son cancerígenos y que, por tanto, incluso la propia esta determina que no hay niveles seguros de su consumo. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos alimentos, de estos aceites, no los podemos encontrar, o los estudios que se han realizado en toda la Unión Europea, en varios países, también aquí, pues nos encontramos que muchos de ellos aparecen sobre todo en alimentos para lactantes, ¿no? Muchas de estas leches de fórmula, para cereales, estos de desayuno, para cremas de cacao, es decir, muchos alimentos que tienen que ver justo con la población infantil, que obviamente tiene menos peso, y esto sabemos que tiene esta incidencia. Y por otro lado, los MOS, pues lo que se sabe es que además son aceites que se acaban acumulando en el hígado o en el bazo, y esto pues puede generar problemas también derivados de enfermedades, pues, ese tipo de acumulación a largo plazo. Uh-huh. Pero además lo que nos dice también estas dos agencias es que sabemos que esto es un problema, y sabemos además que nos faltan estudios, y sabemos además que no sabemos, por ejemplo, en el caso del MOS, no sabemos bien el efecto a largo plazo, ni sabemos el efecto cóctel, es decir, qué pasa cuando esa sustancia interactúa con otras y qué puede generarnos, en este caso, en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Esos son los grandes problemas. No son alimentos que sabemos, o sea, son ingredientes que sabemos que son peligrosos, que afectan a la salud, que afectan a los lactantes, y que realmente pues nos debería poner, nosotros no, bueno, lo que queremos es esto, hay que ponerle foco,
hay que ponerle mucho más interés, mucha más regulación y que seamos conscientes también las personas consumidoras, ¿no? Ujú. Según tengo entendido, estos elementos se descubrieron en los años 90, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, por ejemplo, ustedes Sí, como entidad se han interesado un poco por saber y ver, bueno, pues qué consecuencias tiene, ¿no? Por otro lado, también obviamente piden la involucración de los estados, ¿no? Para poder investigar y saber si qué repercusiones tiene en la salud. pues la verdad, claro, que se conoce desde los 90 y se han ido estudiando las últimas décadas. Bueno, y cada vez se va sabiendo un poco más y se va sabiendo, obviamente, de su toxicidad. Lo que ocurre que, te digo, en la Unión Europea ha habido ya desde los años del año 2000 5 países de la Unión Europea, pues estaba Alemania, hasta varios países ya intentando regular estos ingredientes. Nuestro país no se ha hecho nada. Hasta el año 2022, que la Unión Europea lo que hizo fue establecer una serie en el caso del MOA, de uno de ellos, el más complicado, establecer una serie de límites, ¿no? Ujú, Pero igual que establece los límites, y también un poco pactando con la propia industria alimentaria, también lo que dice en el mismo documento es que no existen límites seguros en realidad, ¿no? Por tanto, esto es lo que nos llama la atención, que todo lo que pedimos, esto tiene que ir mucho más allá. Nosotros pedimos que estos alimentos que contengan este tipo de ingredientes, pues que se salgan fuera, o sea, que se prohíban, que salgan fuera del mercado, que estos ingredientes se prohíba su entrada en la cadena alimentaria. Y si más no, si por ejemplo aún esto no se puede hacer, si aún faltan estudios, si es muy complicado, si más no, por lo menos que se pueda etiquetar y nos puedan decir en qué alimentos está y que al menos podamos tener cierta autodefensa. ujú. Porque lo que no puede ser es que esto exista, tenga una implicación en la salud pública, tenga una implicación en los bebés y que nadie nos diga nada, que nadie nos explique nada, que no esté etiquetado, que no sepamos nada y que hace años y décadas se sepa la Unión Europea y no sabemos por qué aquí no ha llegado y por qué aquí nadie nunca ha hecho nada, nada más que los controles y lo que pide la Unión Europea estrictamente, pero nunca se ha ido más allá. Por tanto, nosotros estamos pidiendo al Ministerio de este caso de consumo, pues que ponga un poco aquí hilo a la aguja, ¿no? Que empiece Ujú. a evitar qué está pasando aquí en nuestro país, qué productos hay, qué productos se están vendiendo, que empiece a hacer mucho más análisis y que empiece a etiquetar de una manera correcta y empiece a decirnos dónde está. Ujú. Porque el deber que tenemos es de proteger, sobre todo cuando más sabemos que este tipo de productos está muy relacionado con el consumo infantil, pues hombre, pues deberían haber saltado un poco las alarmas, ¿no? Y vemos que en absoluto pasa esto y por tanto es decirle a través del estudio que la gente lo puede ver colgado en la web, dónde están estos alimentos, los estudios que hemos hecho, para que tengamos un poco de una orientación si no conseguimos tener este tipo de etiquetas. Ujú. Bueno, pues también es verdad que os tenemos que dar las gracias, ¿no? A Justicia Alimentaria, me gustaría dedicar la última pregunta justamente a conoceros un poquito más. ¿Quiénes sois? Mira, nosotros somos una organización nacimos casi hace 40 años, nos dedicamos a los temas de soberanía alimentaria y desarrollo agrario en diferentes países del mundo, en África, en América Latina y aquí. Y lo que hacemos a través del observatorio pues es justamente la denuncia de algunas prácticas de empresas y también la defensa del consumidor y la defensa también de nuestros derechos, aunque pensamos que nosotros todos tenemos derechos a una alimentación sana y una alimentación justa y obviamente medioambientalmente sostenible y por tanto pensamos que a través de esta herramienta de poner información y poner un poco de luz en algunas habitaciones oscuras que tenemos en la industria alimentaria es muy importante y lo que hacemos es esto, es decir a la gente aquello de lo que tu boca no ve. Ujú. Bueno, pues si alguien quiere un poco ampliar, ¿no?, esta información que hemos tocado en los últimos minutos, ya saben que pueden acudir a la página web de Justicia Alimentaria, donde podrán contar este informe y otros, ¿no?, que también han generado en el pasado, así como informaciones interesantes. Hemos hablado con Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, sobre la presencia, sobre un estudio que habla sobre la presencia de aceites minerales derivados del petróleo en la alimentación diaria y sobre todo, pues cuáles son esas peticiones que hacen a las autoridades para que se investigue más y también para que se impida que esos productos lleguen a la cadena alimentaria, a los supermercados. Muchas gracias por vuestro tiempo, ¿no?, para explicarnos todo esto y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias.